Muchas gracias. De pie, por favor. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Gracias, presidente. Su señoría, muy buenos días. Señor ministro, muy buenos días. Invitados, invitadas, buenos días. Señor presidente, hemos recibido una solicitud de don Pablo Vargas, presidente del sindicato número 1 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, para asistir como solo como auditor, nada más como oyente, a esta sesión, en compañía de la señora Ruth Gutiérrez y don Antonio Calderón, que son tesorera y secretario respectivamente de esa misma entidad gremial. Sí, no habría inconveniente. ¿Están asistiendo también el sindicato número 2? Sí, no hay inconveniente ahí disponer la ubicación y que puedan acompañarnos, no hay inconveniente. Estimados colegas, vamos a dar inicio a la sesión, saludar al ministro y a sus asesores, a quienes nos acompañan y quienes siguen la discusión. Si nos ayuda la Secretaría, vamos a retomar la discusión. Había una votación que había que repetir para ratificar y me gustaría que de todas maneras la Secretaría hiciera la consulta de los senadores que vienen en camino para el fair play, digamos, de no votar. Eso, presidente. Estamos en eso. Sin su presencia. Estamos Perfecto. viendo qué pasa con los senadores. Y si usted nos ilustra con lo que teníamos pendiente. Gracias, presidente. Efectivamente, presidente, quedó pendiente una votación de la sesión pasada relativa a la indicación 122, que es una indicación de la senadora Rincón, que versa sobre el artículo 413 del COT. Esto quedó pendiente porque primero fue objeto de unas abstenciones que influyeron en el resultado, tuvimos que repetir la votación, y se hizo la primera votación, y en esta primera votación, al repetirla, hubo un empate que tendría que ser sometido nuevamente a votación al comienzo de esta sesión, presidente. Me permito recordar a sus señorías que si hay un nuevo empate, se da por rechazada la proposición. La nueva propuesta. La nueva. No estando los dos colegas. Sí, ponernos de acuerdo con el Ejecutivo, con los colegas, el calendario de votación de lo que... Si les parece, pasemos a la 123 y dejamos pendiente esa votación en que estuvieron integrando todos. Sería incorrecto hacerla sin ello. Pasemos a la 123. Nos indica la página, por favor. Señor presidente, la indicación 123 está en la página 129 de nuestro comparado. Página 129. Allí, sus señorías, pueden ver que figura la indicación 123, que es de la senadora Rincón también, y propone agregar un nuevo numeral al artículo 1 del proyecto de ley aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, que agrega un artículo 413 bis del siguiente tenor. Artículo 413 bis. Además de los requisitos formales, es función del notario examinar las escrituras públicas que autorizare, debiendo rechazar la autorización y advertirlo a las partes si fuere visible la falta de algún elemento esencial del acto o contrato o la concurrencia de infracciones manifiestas a normas de orden público. La parte perjudicada por el rechazo podrá solicitar la reconsideración ante el propio notario dentro del 5º día hábil desde que tomó conocimiento del acto de rechazo. Si el notario mantuviere su decisión o no se pronunciare dentro de los 3 días hábiles siguientes a la solicitud, podrá ocurrir al juez de letras correspondiente al territorio jurisdiccional en que se encuentre la notaría. El juez tramitará la solicitud como incidente y de plano o con conocimiento ordenará la autorización o rechazo definitivo, sin ulterior recurso. El notario que autorizare o rechazare un acto por orden judicial estará exento de sus responsabilidades. El pronunciamiento del juez de letras, ordenando o rechazando la autorización, no impedirá a las partes discutir la validez del acto con posterioridad. ¿Se ofrece la palabra? Senadora. Presidente, una consulta por su intermedio a la Secretaría. ¿Esta indicación de la senadora es del mismo tenor de la indicación anterior? Que entiendo que tenemos pendiente. votamos.
votamos. Señor presidente, si me permite. Señora senadora, efectivamente, discurre por los mismos cauces, pero en realidad la hipótesis normativa es ligeramente distinta y también se remite a cuestiones de orden judicial. O sea, está usted negando autorización al juez aquí para poder resolver. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, si me permite, usted y la senadora y el senador presente, el Ejecutivo considera que quizás es conveniente discutir estas indicaciones en un solo paquete porque define un criterio sobre una especie de control de legalidad por parte de notarios en el sistema institucional y pareciera que, dado la naturaleza de la votación de la indicación anterior, y si bien, como dice el secretario, orientan en un sentido algo más profundo, estas van asociadas a la misma naturaleza de la función notarial que en los términos que se ha debatido en relación a la indicación previa. Así que, si lo tiene a bien, señor presidente, el Ejecutivo considera conveniente que estas normas se discuten todas conjuntamente y se voten todas. De todas maneras, y esperamos que, me indica que la senadora Ensberger al parecer está esperando, está en régimen. Perfecto, esperamos. Claudia. Sí, gracias, presidente. No, yo solo aprovecho de dejar manifestado que, al igual con la anterior, a mí me parece que estas indicaciones van en el tenor de cambiar lo que hasta ahora es el trabajo de notarios y notarias, y por lo tanto el poder referirse al fondo de las documentaciones que se tramitan conforme a derecho, digamos, como diría acá, es cambiar la naturaleza de lo que está hasta ahora. Entonces, tengo la impresión, digamos, que excede la idea, digamos, de reforma que se quiere del sistema registral y notarial que hasta ahora hemos estado revisando. Así que a mí, por lo menos, con las mismas argumentaciones que había votado la anterior, también voy a rechazar esta cuando se dé la votación. Perfecto. Anticipando la discusión, dejaríamos pendiente la que teníamos pendiente y la 123. Continuamos. Señor presidente, sigo entonces el orden de discusión que ha propuesto el Ejecutivo. Correspondería a abocarse a la indicación 124, ¿sí? ¿El Ejecutivo no tiene...? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Adelante. Presidente, por su intermedio, la indicación 124 del Ejecutivo ya guarda relación con el párrafo de las protocolizaciones en relación a las funciones notariales. Mantiene el espíritu de lo ya aprobado por la Comisión en la indicación 401 bis y 409 ter en relación a generar un repositorio digital del oficio notarial en el cual se guarden el respaldo digital de los documentos que se extendieron en forma física. De manera de que, más allá de la discusión que se tiene que tener en la Comisión de si se podrán o no otorgar escrituras públicas electrónicas, que entiendo que es lo que está pendiente que diéramos ver hoy día, la indicación del Ejecutivo no irroga sobre este tema, sino que únicamente respecto al respaldo digital de los documentos físicos, que son propios del notario para consulta pública. Perfecto. Se ofrece la palabra en votación. Señor presidente, somete a votación la indicación 124. Señor presidente, solo para hacer presente a sus señorías que la 124 está reemplazando el numeral 21. Correcto. Entonces, senadora Sora Pascual. A favor. Senador Soraraya. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Aprobado. Habría que pronunciarse entonces, presidente, respecto de las indicaciones 125, 126, 127 y 127 bis, que también inciden en este numeral 21, pero el aprobado por la Cámara de Diputados, por cierto. Si las agrupamos para votarlas en conjunto, Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, del contenido de la indicación entendemos de que la indicación 127, Senado Araya, se puede subsumir porque tiene términos prácticamente idénticos a la del Ejecutivo. La indicación 127 y 127 bis ya no son aplicables porque hablan del repositorio digital que lleva el registro civil, tema que ya la Comisión se pronunció y se suprimió. De igual manera que la indicación 125 de los senadores Ensberger y Cruz-Coke. Entonces, propongamos que la 126 quede subsumida en la indicación anterior aprobada de parte del Ejecutivo. ¿Habría acuerdo en ello?
La 126. Sí. 124. Y las restantes que se enumeraron las daríamos por rechazadas. Exacto, señor senador. 125. 125, 127 y 127 bis habría que darlas por rechazadas. Rechazadas. ¿Habría acuerdo? Rechazada. Continuamos. Presidente, habría que ir a la 128 ahora. 128. Esperamos que fuera de micrófono. Secretario. Gracias, presidente. Presidente, entonces hay que ir a las indicaciones 128 y 128 bis. Estas indicaciones están en la página 132. 128 y 128 bis en la página 132 del comparado. Señor presidente, estas indicaciones inciden en el numeral 22 que fue acordado por la Cámara de Diputados en su primer trámite. Ese numeral 22 dice lo siguiente, artículo 420 bis. El notario deberá protocolizar documentos electrónicos, los que se sujetarán a lo dispuesto en el presente párrafo, en lo que fuere aplicable y compatible con su naturaleza, y a los términos que establezca el reglamento dictado al efecto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, suscrito también por el Ministro de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia, que fijará la forma en que el notario deberá protocolizar los documentos electrónicos y las características del registro electrónico respectivo. Señor presidente, las indicaciones 128 y 128 bis son de su excelencia el presidente de la República y los senadores Soles Bianchi, Castro Prieto y Macaya respectivamente, y proponen suprimir este numeral. Se ofrece la palabra. Presidente, por su intermedio, la indicación es 128 del Ejecutivo, que es idéntica a 128 bis de los senadores Bianchi, Castro, Prieto y Macaya, suprimen el reglamento a que hacía referencia previamente el artículo 409 bis, que era un reglamento que tenía que suscribir, que tenía que dictar el Ministerio de Justicia, suscrito por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio Secretario General de la Presidencia, en relación a las normas técnicas que llevaba al repositorio digital del registro civil. De manera que al haberse suprimido ese repositorio, se debían también tener suprimidos los reglamentos que hacían referencia a las normas mismas de su regulación. En ese sentido, estamos por la aprobación de la indicación 128 y 128 bis. Si le parece. En votación. Señor presidente, somete a votación las indicaciones 128 y 128 bis. Senadora Sara Bensperger. A favor de las indicaciones. Gracias, senadora. Senadora Sara Pascual. A favor también. Gracias, senadora. Senador Surataya. A favor. Senador presidente. A favor. Presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Aprobado. Repongamos la discusión de la 122. 122 en la página 127, Sora Luz.
La indicación 122, señor presidente, como lo mencionamos en su momento, es de la senadora Sara Rincón y propone agregar un nuevo numeral 20 al artículo 1 del proyecto de ley, que incorpora diversas modificaciones en el artículo 413. La inquietud que surgió en relación con este asunto, bueno, se sometió a votación, hubo abstenciones que influyeron en el resultado, se repitió la votación, hubo empate. Hay que repetir ese empate para zanjarlo. Ahora, lo que inquietó a sus señorías, o lo que interesó también a sus señorías, fue el literal C, que es el que está en la página 128, que dice: el notario podrá extender la escritura a una falta de minuta, pero si las partes le entregaran una, deberá guiarse por ella. En ambos casos, el notario deberá velar por la claridad del instrumento y la ausencia de contradicciones entre sus cláusulas. Lo anterior, sin perjuicio del deber establecido en el artículo 414 bis. ¿Se ofrece la palabra al Ejecutivo? Presidente, por su intermedio, respecto a esta indicación, reiterar lo que se señaló en la discusión del día martes, de que no es una indicación en que el Ejecutivo tenga una opinión muy fuerte en contra de la misma. No obstante, que nos parece de que de la lectura del artículo vigente del COD, esta norma lo que busca es cautelar más que nada la responsabilidad que tienen los abogados respecto a los clientes, ya que no es solo que estas escrituras, que son relativamente complejas, la mayoría que guardan relación muchas veces con movimientos patrimoniales, tengan que ser acompañados con minutos de abogados, porque lo más probable es que aunque se suprima este contenido, también se requiera la asesoría de un abogado para estas materias, sino de que tengan que constar en el mismo cuerpo de la escritura el nombre del abogado que fue quien redactó la minuta, lo cual es una forma de regular la responsabilidad del mismo respecto a al contenido y a la eventual negligencia o todo lo que pueda tener en la redacción de la misma. De manera de que, si bien no tenemos una opinión en contra demasiado fuerte, sí nos parece de que con esta indicación lo que se está haciendo es atenuar la responsabilidad que tienen los profesionales al momento de redactar escrituras que son bastante complejas. Eso, presidente. En votación. Señor presidente, somete a votación la indicación 122 en el sentido de que se está repitiendo el empate que se produjo la última sesión, con vías a zanjarlo de alguna manera. Senadora Sora Gensperger. En contra. Senadora Sora Pascual. En contra. Senador Sora Araya. En contra. Senador Sol Galilea. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación: 5 votos por el rechazo. Rechazada. Señor presidente, la indicación 123 también es de la senadora Sora Rincón y, como se señaló hace un instante, hace un rato atrás, página 129 del comparado, don Rodrigo, página 129. La proposición de la senadora Sora Rincón es incorporar un nuevo numeral en el artículo 1 del proyecto del primer trámite constitucional, que dice lo siguiente: agregas el siguiente artículo 413 bis. Artículo 413 bis. Además de los requisitos formales, es función del notario examinar las escrituras públicas que autorizare, debiendo rechazar la autorización, advertirlo a las partes si fuera visible la falta de algún elemento esencial del acto o contrato o la concurrencia de infracciones manifiestas a normas de orden público. La parte perjudicada por el rechazo podrá solicitar la reconsideración ante el propio notario dentro del 5º día hábil desde que tomó conocimiento del acto de rechazo. Si el notario mantuviere su decisión o no se pronunciare dentro de los 3 días hábiles siguientes a la solicitud, podrá recurrir al juez de letras correspondiente al territorio jurisdiccional en que se encuentra la notaría. El juez tramitará la solicitud como incidente y de plano, con conocimiento, ordenará autorización o rechazo definitivo, sin ulterior recurso. El notario que autorizare o rechazare un acto por orden judicial estará exento de sus responsabilidades. El pronunciamiento del juez de letras, ordenando o rechazando la autorización, no impedirá a las partes discutir la validez del acto con posterioridad. ¿En votación? Sí. ¿Sí le parece con la misma votación? Sí, presidente. Perfecto. 5-0.
Presidente, me permito recordarle a sus señorías que las indicaciones 128 y 128 bis ya las tenemos aprobadas, 4-0, y estas indicaciones eliminan el numeral 22. Las indicaciones 129 recae en el numeral que, bueno, ahora está suprimido. ¿Lo retira o lo votamos? Retirada. Ya, es retirada la indicación 129. Continuamos. Habría que ir entonces ahora a la 130, señor presidente. La indicación 130 es del presidente de la República y esta indicación incide en el número 23, el numeral 23, acordado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional. El numeral 23 dice lo siguiente, tal como fue aprobado en el primer trámite. Sustitúyese el artículo 422 por el siguiente. Artículo 422. Las copias autorizadas de instrumentos públicos podrán otorgarse de manera digital o impresa según se soliciten. El notario deberá otorgar tantas copias como se pidan, señalándose en ellas que se trata de un testimonio fiel del original y llevarán la fecha y firma del notario, sea manuscrita o electrónica avanzada. Tratándose del otorgamiento de copias autorizadas mediante documento electrónico, estas deberán ser firmadas y selladas por el notario con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo. Asimismo, se sujetarán a lo dispuesto en el presente párrafo, en lo que fuera aplicable y compatible con su naturaleza, y a lo establecido en el reglamento dictado al efecto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que determinará la forma y características que deben tener las copias autorizadas de escrituras públicas y documentos protocolizados extendidas a través de documento electrónico. Su Excelencia el Presidente de la República propone sustituir esta norma por la siguiente. Sustitúyese el artículo 422 por el siguiente. Artículo 422. Las copias autorizadas de instrumentos públicos podrán otorgarse de manera digital o impresa según se soliciten. El notario deberá otorgar tantas copias como se pidan, señalando en ellas que se trata de un testimonio fiel del original y llevarán la fecha y firma del notario, sea manuscrita o electrónica avanzada. Tratándose del otorgamiento de copias autorizadas mediante documento electrónico, estas deberán ser firmadas y selladas por el notario con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo. Se ofrece la senadora Araya. Presidente, puede ser una consulta, ¿no? Simplemente curiosidad. ¿El concepto digital abarcaría todos los otros conceptos que estamos eliminando, ¿no? Fotograbadas, litografiadas, fotocopiadas. En dactilografía está claro que no, pero los otros conceptos, porque tengo la impresión que no es lo mismo una fotocopia que un documento digital, o una litografía que un documento digital, o una fotografía en el fondo que un documento digital. Entonces, para la historia de la ley, si el Ejecutivo entiende que digital comprende todos los conceptos que estamos suprimiendo. Por su intermedio, señor presidente, y sin eludir la pregunta, porque la deseamos contestar, el Ejecutivo entiende por documento electrónico cómo está la definición legal en la actualidad en el sistema institucional chileno, y por lo mismo, esta indicación, para efectos de transparencia del debate, se debe resolver una vez que se despeje en propiedad la discusión de la indicación 99 en relación al artículo 405, que es sobre las escrituras digitales. Y eso es lo clave, porque en esto hay dos posiciones en el fondo. El Ejecutivo es partidario. De hecho, solo es posible entender la indicación del Ejecutivo en relación a la posición que tiene en torno al artículo 405, señor presidente. Lo que quiere manifestar el Ejecutivo es que para resolver esta indicación es necesario resolver la del artículo 405. Está pendiente, que es indicación 99, que es la escritura pública. Sí, que mismo veamos la fórmula de resolver eso si nos vamos a esa indicación. Senador Galilea. Sí. Una pregunta al Ejecutivo, presidente, que va en la misma línea del senador Araya. La expresión digital o electrónica, ¿el Ejecutivo la mira como sinónimo o no? Porque en esta indicación que pareciera usarla de sinónimo porque parte hablando de manera digital, podrán otorgarse de manera digital, y después dice, deberá ocupar tantas copias, y llevará fecha, sea manuscrita o electrónica avanzada. Entonces, quiero saber, por lo menos para historia fidedigna,
son sinónimos, no son sinónimos, qué abarca una, qué abarca la otra. Si pudiésemos tener claridad, porque creo que eso ayuda también a dirimir lo que está pendiente en la indicación 99, creo que es. Situación. Presidente, por su intermedio, más que nada, la consulta del senador Galilea, el Ejecutivo entiende digital como un documento que como decía el ministro, se emite, sí, que no es manuscrito justamente en relación a la definición legal que existe, y cuando hace la referencia electrónica se refiere a firma electrónica avanzada, al nombre de firma electrónica avanzada, no que el documento sea electrónico en relación a la escritura pública electrónica, sino a firma del notario sea manuscrita o electrónica avanzada, a la firma, no al documento. Sí, correcto. Ministro. O sea, o mecanografía, todo lo que no es físico, por así decirlo. Señor presidente, por su intermedio, además, esta indicación en particular lo que hace es establecer a nivel legal lo que hoy día constituye una práctica, ¿no? Y es que uno puede obtener copia con firma digital avanzada. Eso es esencialmente, pero como depende, ahí hay una discusión que es mayor esta norma, de hecho, dependiendo cómo se defina, el artículo 405 incluso debiera cambiar dependiendo cómo ustedes la definan. Eso, señor presidente. ¿Cómo lo resolvemos? Porque tendríamos que hacer referencia al... Vamos al 405 y lo resolvemos y de esa manera aprobamos o rechazamos esta indicación. Señor presidente, el artículo 405 ha sido objeto de indicación 99 de su excelencia el presidente de la República. Está en la página 114 de nuestro comparado. Página 114. Ahí está entonces la indicación 99. La indicación 99 propone suprimir el numeral 15, acordado por la Cámara de Diputados. El numeral 15 acordado por la Cámara dice: incorpóranse las siguientes modificaciones al artículo 405. A. Elimínanse en el inciso primero la expresión manuscritas y la coma que le sigue. B. Intercálase en el inciso primero entre la palabra mecanografiadas y la expresión o en otra forma que las leyes especiales autoricen, una coma seguida de la frase o a través de documento electrónico. C. Intercálase en el inciso segundo entre la palabra escritura y la palabra indicará la frase mediante firma electrónica avanzada. Antes que entremos a la discusión, como yo había hecho el punto respecto de esta supresión, miren, reflexionando el fin de semana, y aunque usted no lo crea, al igual que Rodrigo, nos juntamos el fin de semana a estudiar y estaba viendo algunos temas de carácter electrónico. Mire, a mí me encantaría que esta indicación prosperara porque creo que aquí en el fondo está el corazón de la reforma notarial, poder avanzar a un sistema digital electrónico. Pero efectivamente, después de haber consultado con algunos expertos, no están las condiciones técnicas. Así que me desisto de seguir intentando que avancemos en esto, porque claro, efectivamente, para que este sistema funcione se necesita otro proyecto que está entrampado acá en la comisión, que es el de firma electrónica avanzada, que todos sabemos por qué no se votó en su oportunidad. Pero mientras eso no... O sea, yo me allano a la mayoría a coger la indicación del Ejecutivo. Pero sí sigo manteniendo la duda que le preguntaba al ministro por su intermedio presidente respecto a si el concepto digital abarca todos los conceptos que estamos suprimiendo. Estoy pensando básicamente en aquellas localidades pequeñas, como por ejemplo la comuna de Tartán, donde se suele cortar la luz cada cierto tiempo y no hay acceso a elementos electrónicos, tienen que trabajar mecanografiamente. Entonces, sí, con eso, pero de hecho eso, retiro mi observación de esa observación y me llano a votar a favor de la indicación del presidente. Perfecto. Entonces, si les parece, volvamos a la indicación 99, pongámosla en votación y con eso ordenamos la discusión posterior. Señor secretario, ponemos en votación la indicación 99, página 114. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación la indicación 99 del Ejecutivo, que propone suprimir el numeral 15. Senadora Soraya-Ensperger. Apruebo la indicación del Ejecutivo, entendiendo, ¿no es cierto?, que queda el 405 original, vigente hoy. Senadora Soraya Pascual. Sí, también a favor. Senador Soraya. A favor. Senador Sor Galilea. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Señor presidente. Ministro. Disculpe, a lo mejor el secretario lo estoy anticipando. Señor presidente, si me permite, señor ministro, lo que pasa es que inmediatamente está la indicación del senador Soraya, que es la 101, que versa sobre un numeral que ya se ha eliminado. ¿La retira?
Bien, por favor. 100 y 110 bis claramente subsumidas. 5-0. La 102, la retiras, retirada. La 102 bis. ¿Les parece que sea subsumida? Estaban hablando caso de calamidad, de... Es que esto es distinto, esto es distinto, presidente. Porque, claro. Escuchemos a la Secretaría. Señor presidente, la indicación 102 bis, que es de los senadores Pérez Bianchi, Castro Prieto y Macaya, lo que hace es intercalar una letra nueva en el numeral que fue acordado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados y que modifica el 405. Y esta nueva letra que los senadores proponen agrega en el inciso primero del 405 del COT la siguiente oración final. En caso de situaciones excepcionales, tales como calamidad pública, fuerza mayor u otras, las escrituras que no se puedan extender en forma señalada en este inciso se podrán otorgar de manera manuscritas. Presidente, por su intermedio, habiéndose acordado por la Comisión que ya no procederían las modificaciones tendientes a permitir el otorgamiento de escrituras públicas electrónicas, esta indicación ya no es necesaria. Entonces, ¿que la votemos en contra? Sí. 5-0 en contra. Continuamos con la 103. Señor presidente, la indicación 103 es de la senadora Soledad Rincón y también propone intercalar una letra nueva a continuación de la B, que diría, intercálase en el inciso segundo nuevo el siguiente tenor. Tratándose de escrituras públicas, el notario solo podrá autorizar las firmas materiales o manuscritas estampadas en su presencia. En ningún caso pueden dichos ministros de fe valerse de plataformas informáticas o bases de datos privadas para reemplazar la labor que la ley les encomienda. Si le parece, con la misma votación. Rechazada, 5-0. Señor presidente, la letra C, la indicación 104 incide en la letra C, es de la senadora Rincón esta indicación y propone suprimir el literal C. Ahora, la indicación 99 ya suprimió el numeral completo, así es que en realidad esta puede entenderse subsumida en la pretensión de la 99. Rechacémosla mejor por la misma votación para mejor explicación. Se rechaza entonces. Rechaza. 5-0. Perdón, la indicación 101 la votamos, se retiró. Está retirada. Está retirada, ya. Retirada por el senador Araya. Y hasta ahí llegamos, presidente, con el numeral 15, porque Perfecto. ahora viene otro numeral. Volvemos entonces a Ahora tendríamos que volver a la 130. página. Página 133 de nuestro comparado. Senadora, lo que pasa es que esas inciden en un numeral distinto. Le damos lectura, entonces, es del presidente de la República. Presidente, por su intermedio, únicamente a modo de consulta, entendiendo que ya hubo acuerdo de la Comisión en dar por rechazadas todas las indicaciones que avanzaran, tal como el texto de la indicación en escrituras públicas electrónicas, quizás podríamos ir revisándolas porque una a una, ya que inciden justamente también en lo que se va a ver en la indicación 130. Entonces, la indicación que vendría a continuación, la 117, si no estoy mal. 104, 105 también versan sobre la misma materia, presidente. A ver, ordenemos un poco. No. Señor secretario, nosotros nos vamos a estar en la 130. Yo lo que vería es, votemos la 130, es la indicación del Ejecutivo para sustituir el 422 y abramos la discusión ahí. Héctor, perdón.
Avancemos con la 130. Pedro. Presidente, en la 130 todavía el Ejecutivo no me contesta la consulta que hice. Y la segunda pregunta dice relación con lo siguiente. En esto puedo estar equivocado porque no soy experto en el tema, pero entiendo que la firma electrónica avanzada de por sí trae un sellado de tiempo. Entonces, ¿cuál es la razón de volver, además de la firma electrónica avanzada que tiene sellado de tiempo, exigir un sellado de tiempo adicional? Por el final dice, por el notario de firma electrónica avanzada y sellado de tiempo. Entonces da la impresión de que pidieran firma electrónica avanzada y además que se certificara el sellado de tiempo cuando bastaría con solo decir firma electrónica avanzada, porque entiendo que esa sí trae un sellado de tiempo. Sí. Presidente, por su intermedio, si bien lo que indica el senador Araya es cierto en relación a las empresas que tienen firma electrónica avanzada actualmente, como aún no ha salido aprobado un proyecto que regule esto en forma integral, nos parece necesario al menos dejarlo explícito porque en este caso creemos que lo que abunda no daña en esta materia. Si bien es cierto lo que dice el senador de que las empresas que actualmente tienen firma electrónica avanzada se pide este sellado de tiempo justamente como un mecanismo de seguridad. Pero respecto a eso. Luz. ¿Había pedido la palabra? ¿No? Yo lo que sugiero, secretario, es que podamos agrupar y despachar aquella temática que estuvimos ya abordando en relación a las escrituras. Sí, terminemos esa materia. Presidente, entiende la Secretaría que igual estamos todavía dejando pendiente la 130. Sí. Entonces habría que devolverse a la 105, 106, 106 bis. Todas las indicaciones que están... Sí, sus señorías, ustedes tienen esta minuta, ¿cierto? Que es la que estamos siguiendo sobre la discusión que propuso el Ejecutivo de las indicaciones. Ustedes verán allí que en el cuadrito en el que hemos visto la 103, 104, 99, etcétera, aparecen mencionadas desde la 105, 106, 106 bis, 107, 108, 109, 110, 110 bis, 111, 111 bis, y después viene la 122, 123, que eso ya está zanjado, y habría que ir entonces a la 105. Todas estas se refieren a la misma materia, versan sobre lo mismo. A la 105, 106 y 106 bis, que son agrupadas. Señor Presidente, las indicaciones 105, 106, 106 bis recaen en el numeral 16 del artículo 1 aprobado en el primer trámite. Son de su excelencia el Presidente de la República, del honorable senador Cero Rincón y de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Proponen suprimir este numeral. Este numeral reemplaza en el artículo 407 la palabra cualquiera por la frase tratándose de escrituras públicas otorgadas presencialmente, cualquiera de las partes podrá exigir al rotario, etcétera. ¿Se ofrece la palabra? Claudia. Presidente, gracias. Yo entiendo que la indicación que se propone aquí de eliminar lo que aprobó la Cámara de Diputados tiene que ver con, incide, digamos, en que no solo en el caso de las escrituras públicas las partes tienen exigirle al notario, digamos, leer los documentos antes de firmarlos. Eso es lo que, y me parece correcto desde esa... Eso es lo que ustedes están eliminando, porque la Cámara dice, tratándose de escrituras públicas otorgadas presencialmente. Cambiando la palabra cualquiera, tratándose de escrituras públicas otorgadas presencialmente. Y si ustedes lo suprimen, entiendo yo que están suprimiendo el tratándose de escrituras públicas y por lo tanto se mantiene el cualquiera y es en cualquier documento y no solo en una escritura pública. La posibilidad de leerlo antes de firmarlo, eso es lo que se está proponiendo. Y con eso estoy de acuerdo, digamos. Eso es lo que quiero... Te ofrece la palabra. Presidente, por su intermedio, nosotros entendemos de que la indicación aprobada en primer trámite lo que hacía referencia es que como se creaban también las escrituras públicas electrónicas, se hacía exigible únicamente esta facultad de leer, esta obligación del notario de leer el documento en el caso de escrituras presenciales, ya que en escritura electrónica probablemente no está el notario en el computador o en el equipo con la persona que estuviera leyendo este documento. Al haberse acordado por la Comisión, según entendemos, no avanzar en esta materia con esta regulación de las indicaciones, debiera eliminarse manteniéndose justamente el documento físico como está ahora en el COD. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? En votación. Señor Presidente, somete a votación las indicaciones 105, 106 y 106 bis. Señora Bensperger.
Apruebo la indicación del Ejecutivo. Senadora Señora Pascual. A favor. Senador Soraraya. A favor. Senador Sor Galilea. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Enseguida, señor presidente, hay que ocuparse de la indicación 107. Es de la senadora señora Rincón y propone sustituir este numeral 16 por el siguiente. 16. Agrégase en el artículo 407 el siguiente inciso segundo. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, es obligación del notario informar a las partes imparcialmente el contenido del instrumento que suscriben, las obligaciones que asumen y los efectos del acto o contrato respectivo, debiendo actuar con especial celo cuando se trate de personas por cuya edad, nivel de comunicación o cualquier otra condición fácilmente perceptible sea necesaria la plena comprobación del consentimiento informado del otorgante. Se ofrece la palabra. Presidente, por su intermedio, entendemos que la indicación de la senadora Rincón, tal como señaló el ministro previamente, guarda relación con otras indicaciones que le daban facultad al notario para actuar como un asesor jurídico de las partes y es algo que la Comisión ha acordado no avanzar en este proyecto, por lo que el Ejecutivo está por el rechazo de la indicación en este tenor. Presidente. Si le parece, senador. Una pregunta al Ejecutivo porque no recuerdo bien si el código lo tiene o no. En el caso, me ha tocado verlo en la práctica, de que efectivamente en casos de personas manifiestamente no, una palabra, claro, en que haya mucha duda de que está comprendiendo bien lo que está afirmando. Yo he visto que el notario a veces explica y y le pregunta, ¿usted entiende que está vendiendo? ¿Usted entiende que le van a pagar tanto? En fin. ¿Eso lo hacen los notarios de buena persona nomás? ¿O hay alguna norma que efectivamente ya los obliga en eso que no lo recuerdo? Presidente, efectivamente es un tema que se ha discutido bastante en relación a la facultad del notario y para pedir incluso certificados médicos en relación a personas mayores o que tengan alguna condición que lo haga sospechar de su capacidad para poder señalar o manifestar su voluntad. No hay norma expresa en esa materia, pero jurisprudencialmente se ha seguido un criterio en relación a que la lex artis del notario debiera indicar de que él tiene que al menos tener la certeza o tener un principio de certeza de que la persona está manifestando su voluntad, porque eso es lo que tienen que revisar, de que si él en su condición de notario, de ministro de fe, puede estimar de que la persona está manifestando su voluntad, de manera de que si lo estima, puede continuar el acto sin regular o sin tener que explicarle cuáles son las consecuencias de sus acciones, porque eso es voluntad de las partes y no debería entrar dentro de sus funciones, pero si él estima de manera racional en relación a su experiencia y a la lex artis que uno se espera de un profesional en esta materia, debiera al menos consultar o poner quizás algún requisito, que eso no está regulado, pero es un ámbito gris que se tiene que hablar también en relación al estatuto como de discapacidad mental en algunos casos y de capacidad de actuación, que es un tema más complejo. ¿Ponemos en votación la indicación? Señor presidente, somete a votación la indicación 107. Senadora Sora Gensberger. En contra. Senadora Sora Pascual. En contra. Senador Soraraya. Senador Sor Galilea. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación. 5 votos por el rechazo. Rechazada. Señor presidente, corresponde ocuparse entonces ahora de la indicación 108. Esta indicación es del senador Soraraya. Propone agregar en el artículo 107 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, es obligación del notario informar a las partes imparcial, objetiva y suficientemente sobre el contenido del instrumento que suscriben, las obligaciones que asumen y los efectos del acto o contrato respectivo, debiendo actuar con especial celo cuando se trate de personas por cuya edad, nivel de comunicación o cualquier otra condición fácilmente perceptible sea necesaria la plena comprobación del consentimiento informado del otorgante. Tratándose de escrituras públicas en que una de las partes se obligara en cualquier forma con un banco, institución financiera u otra institución crediticia cualquiera, será siempre el deudor
deudor, sea que se constituya o no hipoteca, garantía o prohibición, quien deberá elegir y señalar por escrito el notario ante quien se otorgará dicha escritura pública, debiendo dejarse debida constancia en el mismo instrumento de esta circunstancia y emitirse por el notario que autoriza boleta de honorarios por el arancel que corresponda a nombre de dicho deudor. Ni aun en aquellos casos en que el banco, institución financiera o crediticia y acreedora respectiva asumiere los costos notariales y de inscripción registral o se incorporar en ellos como parte del crédito contratado por el deudor, podrá relevarse o sustituirse a éste de la elección del notario ante quien se deba otorgar el correspondiente instrumento público. Cualquier negociación de un banco, institución financiera o crediticia por menor tasa de arancel será en exclusivo y directo beneficio del deudor, debiendo informar a éste por escrito del beneficio y del derecho que esta norma le otorga. Presidente, le explico brevemente. Bueno, la primera parte no tiene mucho sentido porque ya se rechazó, aun cuando, como lo señaló el Ejecutivo, este es un tema que hay que regular, que hoy día en la práctica, por la jurisprudencia, se ha estado regulando, pero este era un proyecto en que era la oportunidad de poder colocar esta regla del juego. La segunda parte tiene que ver con un tema distinto y que uno de los grandes argumentos del proyecto para notarios es la falta de competencia y los perjuicios que hay para el consumidor o para el usuario del sistema notarial. Lo que busca la segunda parte de la indicación es terminar con una práctica que tienen las instituciones bancarias, porque cuando uno solicita un crédito, principalmente de tipo hipotecario, el banco a uno le dice, mire, tiene que ir a tal notaría a firmar, sin revelar cuál es la tarifa, le hacen un costo promedio y decirle, mire, esto va a costar tanto, y vaya a tal notaría. Lo que estamos diciendo aquí es que cuando se firmen escrituras públicas y en las que participen instituciones financieras, no exista esa obligación, sino que pueda ser el usuario quien determine a qué notaría va. Y eventualmente el banco podrá suscribir convenios con ciertos notarios y podrá informar a aquella persona de que tiene convenio con tal o cual notaría y que estas son las tarifas. Entonces, si encuentro una tarifa que me conviene, que es más barata o que es mucho más rápido respecto a donde me están enviando, pueda tener la libertad, el deudor en este caso, de poder hacer esa elección, cosa que hoy día no tiene, porque por una práctica que tampoco está normada en ninguna parte, los bancos a uno le imponen las notarías. Entonces, eso es lo que busca es justamente hacerse cargo de uno de los grandes temas del sistema, que es generar mayor competencia y bajar los costos para los usuarios. Presidente, entonces la propuesta, senador Araya, sería retirar la primera parte de la indicación, perfecto, y solamente votar lo que se refiere a la libertad que tendrían ahora, digamos, quienes contratan con los bancos para elegir la notaría y buscar un mejor precio. Perfecto. La propuesta sería retirar la primera o que votemos por inciso. ¿Mm? Yo creo que habría acuerdo en esa... notaria, o sea, señora Luz. Presidente, yo no estoy de acuerdo con el inciso segundo tampoco. Y la dejaría, a lo mejor no la votaría hoy día y la dejaría pendiente, porque esto podría tener sentido o no tener sentido, dependiendo en lo que resolvamos respecto de las tarifas de los notarios, que es un tema que todavía no hemos tocado y que me parece a mí que va a ser de gran discusión. Porque así solo la norma, que uno comparte el espíritu, pero resolvamos primero lo otro, porque si no puede terminar perjudicando a quienes queremos proteger. En que los bancos no se van a hacer problemas y le decir, bueno, si no quieren esta energía, vaya a pedir el crédito a otro lado. No vas a proteger a quien quieres proteger. Está bien el planteamiento, hacerlo dentro de la estructura tarifaria y la forma de distribución entre bancos y notarías o otras instituciones. Dejémosla pendiente en ese sentido, principalmente el inciso segundo que incide en ello. Continuamos. Presidente, entonces hay que ocuparse de las indicaciones 109, 110 y 110 bis. Estas indicaciones inciden en el numeral 17. El numeral 17 que aprobó la Cámara dice, reemplázase en el artículo 208 la expresión sí, está en negrilla y en mano izquierda, por la frase tratándose de escrituras públicas otorgadas presencialmente, si alguno de los comparecientes, etc. Estas indicaciones proponen suprimir
Esta indicación proponen suprimir el numeral, por tanto habría que acogerla. Habría que acogerla. Si le parece, la indicación 109, 110 y 110 bis, 4-0, aprobado. 4-0. Claro. Aprobado. Entonces, y 111 bis. Mismo quórum. Aprobado. Se fue el senador Araya. Presidente, corresponde entonces ahora ocuparse de la indicación 112, que es del senador Soraraya. Esta indicación propone sustituir el numeral 18, que ya fue suprimido, por el siguiente. 18. Reemplázase el artículo 409 por el siguiente. Artículo 409. Los suscriptores de escrituras públicas y de documentos privados autorizados ante notario deberán estampar junto a sus firmas la impresión del pulgar de la mano derecha o, en su defecto, el de la izquierda, debiendo el notario dejar constancia de este hecho o de la imposibilidad absoluta de efectuarlo. Asimismo, podrán los notarios agregar en los registros o protocolos respectivos fotocopia autorizada de las cédulas de identidad de los intervinientes en dichos documentos. Sí. Presidente, por su intermedio, sí. De la revisión de la... Sí, claro, de la indicación del senador Araya entendemos de que se está regulando una situación de que ocurre muchas veces, hay notarías que lo solicitan, otras que no lo requieren. En las escrituras públicas generalmente se requiere por un notario la impresión del pulgar del usuario, de manera que no tenemos una opinión ni a favor ni en contra de su indicación, sino que es una práctica que se está elevando un poco el estándar de aquellas notarías que no lo requieren, pero tampoco nos parece que es algo que pueda ser tremendamente perjudicial para el sistema notarial. Se ofrece la palabra. Presidente, es que no son iguales. Las indicaciones anteriores dejaban subyacente o subsistente, que es una cuestión facultativa, el poner la huella digital. La indicación del senador Araya sube el estándar, tal como decía el Ejecutivo, y hace obligatoria poner el digital. Solo esta, no la del Ejecutivo. Pero, verdad que la aprobamos. Efectivamente, no, debimos haber rechazado la del Ejecutivo y aprobar esta, si es que queremos subir el estándar, efectivamente. Lo que indica el senador Galilea es cierto. La indicación del Ejecutivo es contraproducente con la 112 del senador Araya y va a depender de la comisión si quiere elevar el estándar, en particular en instrumentos privados autorizados ante notarios que muchas veces no se requiere la impresión del pulgar. Algunas notarías sí, otras no. Y es una práctica a la que se quiere regular en forma uniforme, elevando los requisitos para esta materia. Bueno, habiendo aclarado la disyuntiva en que está la comisión, yo creo que a mí me gustan las normas uniformes respecto al accionar de las notarías. Y por tanto, creo que no debe ser algo facultativo, por mucho que muchos lo usen, sino que yo comparto la indicación del senador Araya y debe ser obligación la huella digital. Ese es mi punto de vista. Salvo que haya una razón fundada para que eso sea imposible. La Entonces, pongámoslo en votación la indicación
Senadora Pascual. Gracias. Presidente, por su intermedio, si el Ejecutivo pudiera manifestar la opinión que estaba dando fuera del micrófono para poder aclararnos más antes de continuar, por favor. Ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Por su intermedio, presidente. No, simplemente decir que el efecto de establecer por ley el deber de cumplir esta formalidad, la impresión de la huella digital, la consecuencia de que no se realice es que, digamos, el otorgamiento del acto otorgado a través de ese instrumento adolece de validez. Entonces, claro, sí, claro, sí. En votación. Señor presidente, somete en votación la indicación 112. Senadora Sorensberger. A favor, entendiendo, ¿no es cierto?, que se aprueba la indicación que ya aprobamos 111, 111 bis y la 112 con la redacción de la 112. Así es. A favor. Así lo entiende la Secretaría, senadora. Gracias, senadora. Senadora Sora Pascual. Me abstengo, porque creo que, o sea, entiendo, digamos, el elevar el estándar, pero me parece que al no estar dentro de las ideas al principio planteadas por el Ejecutivo, pudiéramos no estar viendo alguna consecuencia hasta ahora de esta votación. Por lo tanto, mientras tanto me abstengo, entiendo que tiene consecuencias, es obligatorio o se utiliza con todas las facultades, digamos, en las escrituras públicas, pero hay otro tipo de documentaciones que no necesariamente eran antes así tramitadas y por lo tanto el cambio tengo mis dudas de hacerlo. Eso. Senador Sol Galilea. A favor. Señor presidente. A favor en los términos que se ha señalado para que sea compatible con las indicaciones que se han aprobado anteriormente. Señor presidente, el resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 1 abstención. Aprobado. Sí. Ahora volvemos a la... Exacto. Habiendo despachado las anteriores, volvemos a la 130. Página 133 del comparado, su señoría. 133. Perfecto. Sí. Adelante. Presidente, por su intermedio, este párrafo regula las copias de las escrituras públicas. Como ya se ha manifestado por el Ejecutivo en esta discusión, el documento, la matriz de la escritura pública siempre será en forma física, al menos como queda en este contexto, de manera de que lo que se busca con la indicación es reconocer de que actualmente hay copias de que se entregan de manera digital, también firmadas con firma electrónica avanzada por el notario, justamente para su envío electrónico. Entonces, se mantiene lo indicado de que únicamente las copias autorizadas de instrumentos públicos podrán ser ya sea físicos o digitales, manteniendo la idea de que la matriz únicamente será válida en formato físico. A ver, creo que es importante el Ejecutivo precisar de mejor manera para que no quede sombra de duda su posición. Presidente, por su intermedio. De acuerdo a lo que se ha acordado ya por la Comisión y al planteamiento del Ejecutivo, la idea es que las escrituras públicas puedan ser solo otorgadas por escrito a través de medios materiales, es decir, como se opera hasta el día de hoy. Sin perjuicio de esto, en paralelo, de acuerdo a las indicaciones del Ejecutivo, se reconoce la posibilidad de que existan registros
digitales o electrónicos, en este contexto estamos utilizando ambos términos de manera indistinta, uno respecto del otro, de esto como una especie de respaldo que llevan los notarios. Por lo tanto, entendemos que la matriz siempre va a ser en papel, la que está en el libro, pero va a haber una copia idéntica de ese documento digital. Y lo que se está permitiendo por esta vía es que las copias puedan ser otorgadas tanto en formato digital como en formato papel en el fondo. Eso es. Sí. Exacto. Perfecto. ¿Se le parece en votación? Señor presidente, somete a votación la indicación número 130. Senadora señora Vesperger. A favor. Señora Pascual. A favor. Senador Soraraya, la 130. No. Página 133, don Pedro. A favor, entonces. Senador Galilea. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Enseguida, señor presidente, figura la indicación 131 en la página 134. La retira el... Retirada. La 132 es de la senadora Sola Rincón. Propone incorporar un numeral nuevo del siguiente tenor. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 425 por los siguientes. Artículo 425. Los notarios podrán autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sean en su presencia o cuya autenticidad les conste mediante el registro de firmas que él lleve al efecto. El registro de firmas que llevará cada notario consistirá en un libro foliado con numeración correlativa, en el cual se anotará la individualización de cada uno de los requirentes que deseen hacerlo, con indicación de sus nombres y apellidos, agregándose fotocopia a su cédula de identidad y en el cual dejarán impresa su firma, media firma e impresión dígito pulgar derecha o aquel que se utilice para efectuar la impresión digital del artículo 409. El notario utilizará este registro exclusivamente para verificar la autenticidad de las firmas que ante él se presentaren. La autorización dada al notario para usar este registro caducará cuando el interesado, persona natural o jurídica, lo comunique por escrito al ministro de Fe. Ahí a mano izquierda figura el artículo vigente. Presidente, solo recordar para que el secretario lo verifique que ya rechazamos el registro de firma, por lo tanto tendríamos que rechazar esta indicación. ¿Se le parece 5-0 el rechazo? Rechazada 5-0. Señor presidente, enseguida figura la indicación 133 en la página 136. Esta indicación es de la senadora señora Pascual. Propone agregar a continuación el siguiente numeral nuevo al artículo 1 del proyecto de ley. Agrégase el siguiente artículo 425 bis nuevo. Artículo 425 bis. En todos aquellos casos en que la normativa legal y reglamentaria vigente requiera que un notario autorice la firma estampada en un documento privado, también se podrá cumplir con dicha formalidad por el solo hecho de que el acto conste en un documento electrónico suscrito por el otorgante o las partes, según corresponda, con firma electrónica avanzada y fechado electrónico de conformidad con lo previsto en la ley número 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Por tanto, no quedan comprendidas en esta disposición aquellos actos en que, en lugar de requerir autorización por notario de firma estampada en un documento privado, la normativa legal o reglamentaria exige la comparecencia ante notario para su otorgamiento. Los organismos del Estado podrán implementar plataformas electrónicas que permitan a los usuarios operar a través de medios electrónicos para estos fines. Dichas plataformas electrónicas deberán permitir acreditar fehacientemente la fecha de otorgamiento de la respectiva actuación y la identidad de él o los otorgantes de conformidad con lo previsto en la ley número 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Senadora Pascual. Esta es una indicación, presidente, que nosotros habíamos hecho al proyecto de ley de desnotarización y cuando la presentamos se nos dijo que no correspondía ahí y que por lo tanto teníamos que hacerlo en este proyecto de ley. Nosotros entendemos y nos gustaría saber la opinión del Ejecutivo con respecto a esta materia, porque no la hemos recibido y nos gustaría poder, para saber cómo continuar, por favor. Se ofrece la palabra al Ejecutivo.
Presidente, por su intermedio. Esta indicación tiene un tenor similar a una norma que se había propuesto en el proyecto de ley que modificaba la ley sobre... no es notarización, es sobre documento electrónico y firma electrónica. De acuerdo al tenor de la norma, lo que se estaría haciendo es asimilar el valor de la autorización de firma ante notario, en específico, al de un documento otorgado a través de firma electrónica avanzada con fechado electrónico. Hay que precisar que esto refiere solo a la autorización de firma ante notario y no otras actuaciones que deben efectuarse ante notario, como que el documento sea otorgado ante este, etc. Además, habría que precisar que de conformidad a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, hay ciertos documentos hay ciertos instrumentos que no pueden otorgarse a través, ciertos actos que no pueden materializarse a través de documento electrónico, como aquellos que refieren a derechos de familia, por ejemplo. Entonces, hago esta precisión para acotar el impacto que tendría esta norma. En este contexto, nos parece que si la Comisión está a favor de ella, el Ejecutivo no tiene inconvenientes en su aprobación, ya que nos parece que, en el fondo, lo que está haciendo es reconocer el valor de actuaciones a través de documento privado autorizado por firma electrónica avanzada, que permite garantizar ciertos atributos del documento, como por ejemplo por quién fue suscrito y la fecha, lo que tendría un valor probatorio de acuerdo a nuestra ley similar a lo que asegura la autorización de firma ante notario. Además, no impactaría respecto de ciertos actos que generan impactos, especialmente delicados en nuestro derecho, como por ejemplo las autorizaciones para salida del país de menores, ya que como estos son actos de familia, no estarían incorporados dentro del ámbito de aplicación de este artículo. Además de lo anterior, en la segunda parte, dado que refiere a la posibilidad de que el Estado habilite plataformas para actuar de esta forma para que los particulares puedan otorgar estos actos, y eso es facultativo del Estado, por lo tanto lo hará en la medida de que tenga las posibilidades de hacerlo, y nos parece que esto no es incompatible con las medidas en materia de modernización que el Estado ha adoptado. Nos parece que la indicación sería favorable si la Comisión así lo estima. Presidente, no entiendo ni lo que dijo el Ejecutivo ni la indicación. Me parece muy confuso y creo que debiéramos ir en el mismo sentido de no innovar en aquellos temas, porque de verdad, puedo que hoy día haya amanecido muy lenta, presidente, pero no entendí y me confundió más aún la explicación del Ejecutivo. Presidente, en la misma línea de la senadora Mensperger, a mí también me terminó de confundir la explicación del Ejecutivo, porque realmente no la entendí. Y también me merece duda esta indicación, porque yo me desistí de otra indicación que también hacía a la validez de los documentos electrónicos. Entonces, claro, a algunos les decimos que sí, y a otros, para otros resulta que sí se puede, y al otro no se puede. Y lo otro que también esto se cruza con, y vuelvo al tema de la firma electrónica avanzada, esto se cruza con el proyecto de firma electrónica avanzada que todavía no ha sido despachado. Entonces me gustaría, por ejemplo, que pudieran ser más claros en ejemplificar a qué nos estamos refiriendo, y si el Ejecutivo está de acuerdo con esta indicación, entonces yo voy a pedir que se reabra el debate con lo que me pidieron rechazar. Presidente, nosotros esta indicación insisto, la introdujimos cuando se vio en sala otra discusión y se nos planteó que no era atingente al otro proyecto de ley. Entendiendo el debate acá y habiéndonos interiorizado mayormente del debate de la actualización del sistema registral y notarial, nosotros teníamos como intención el poder agilizar ciertas tramitaciones. Sin embargo, producto y también en coherencia a lo que haya sido votado, yo prefiero retirar la indicación, puesto que creo que es mejor terminar de dar el debate como corresponde en el otro proyecto de ley de firma electrónica avanzada y, por lo tanto, generar esta inquietud en ese proyecto de ley y no acá para no seguir innovando en otras materias. Así que yo, dada el debate hasta ahora, prefiero retirar nuestra indicación, presidente, si me permite. Retirada
Señor presidente, corresponde entonces ahora dirigirse a la 134 y 134 bis. Las indicaciones 134 y 134 bis figuran en la página 137. Estas indicaciones son del presidente de la República y de los honorables senadores Soles Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Proponen suprimir la letra A del numeral 24 acordado en el primer trámite constitucional. Esa letra A elimina en los incisos primero, segundo y quinto del artículo 430 la palabra libro. Está marcada con negrilla a mano izquierda. Ejecutivo. Sí, presidente, por su intermedio, a modo de explicación general, las indicaciones 134 y 134 cuáter del Ejecutivo, que ambas recaen sobre este mismo artículo, lo que buscan es ir en la misma línea de lo señalado de 134 cuáter, perdón. Que vienen luego, Sí, porque tienen la misma idea, que es rechazar la incorporación de estos repertorios o registros digitales. Justamente por eso en primer trámite se aprobó la idea de reemplazar libro, que es libro físico, por un correlativo anual, que era la forma de llevar el registro en el registro digital de escrituras públicas, electrónicas o el documento electrónico que se otorgara ante notario. Misma razón para suprimir también la letra C, que cambiaba, o sea, que obligaba al notario a guardar diariamente de manera digital y bajo firma electrónica avanzada, documento electrónico que ya se rechazó, las anotaciones que en el repertorio se hubieran efectuado cada día. Perfecto. Si les parece que agrupemos la votación, tendría que ser tanto la indicación 134, 134 bis. ¿Sí? Presidente, sobre todo, digamos, esto en coherencia con la decisión que ustedes tomaron de acá en la comisión de que la matriz sea física y las copias puedan ser electrónicas, digamos, es en ese sentido. Habría que aprobar ambas. Secretario, si le parece, las agrupamos, las 134, 134 bis, 134 ter y 134 cuater. En votación. Señor presidente, somete a votación las indicaciones 134, 134 bis, 134 ter y 134 cuáter. Senadora Sara Bensberger. A favor. Senadora Sora Pascual. A favor. Senador Solaraya. A favor. Senador Sor Galilea. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Señor presidente, dada esa votación, si quisiera esta Secretaría solicitarle autorización para poder, vamos a tener que hacer una modificación de técnica legislativa, porque va a subsistir solo la letra B. Subsiste la letra B del numeral 24, la letra B acordada en el primer trámite constitucional, porque las indicaciones versan sobre las letras A y C, Sí. pero la B no se toca. Tendría que pasar a ser letra A. No pasa a ser letra. Se introduce, Correcto. pasa a ser el numeral mismo. Bueno, se autoriza para la adecuación que señala la Secretaría. Pasamos a la 134 quinquies. Señor presidente, la indicación 134 quinquies incide en el inciso sexto propuesto en el literal C, que se acaba de suprimir por sus señorías. En todo caso, esta indicación es de los senadores Soles Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Proponen sustituir ese inciso sexto que se consulta por la Cámara de Diputados por el siguiente: con todo, ningún notario podrá llevar en su protocolo y anotaciones anuales más de 35.000 repertorios de escrituras públicas y 25.000 de documentos protocolizados. ¿Se ofrece la palabra? Sí, pero escuchemos al Ejecutivo. Sí, presidente, además de lo señalado por la Secretaría, que incidió en el inciso ya rechazado, la indicación, al revisarla, nos parece un poco compleja porque no guarda relación con lo que se alguna en este artículo. Nosotros entendemos de que se podría referir, no estando seguro, a cierto límite que ya entre las notarías justamente como criterio para creación de otro oficio, que eso está en el artículo 400. Pero lamentablemente, como no guarda relación ni con este artículo ni el siguiente o el anterior, no tenemos la claridad respecto al tema. Eso, pues. Sí, no, yo creo también que en este caso el sentido de la política pública que se ha estructurado acá es que los notarios, digamos, puedan competir también por precio, por mejor calidad de servicio, y en consecuencia este límite, de alguna manera, que cuando un notario llega a este punto tendría que cerrar la notaría. Entonces,
no es coherente con el diseño de política pública que hay respecto a los notarios, porque de hecho lo que se quiere incentivar, además con este diseño de política pública, es que los notarios puedan prestar un mejor servicio y puedan competir, y eso supone que no pueden haber compartimentos estancos, digamos, que llegan hasta 35.000, por ejemplo, u otro número, y tienen que cerrar la notaría. Digamos, va contra el sentido de lo que es el diseño institucional. Perfecto. Si le parece, Presidente, estoy de acuerdo con rechazar, pero una consulta. ¿Cuánto es el promedio más o menos de repertorios que tiene una notaría? Oye, pero era un promedio, si puede ser promedio, ¿no? Me puedo comprometer, presidente, a través, por su intermedio, a pedir esta información, digamos, a las Cortes, digamos, que son los que hacen la supervigilancia directa. Al Ministerio de Justicia le corresponde, digamos, los nombramientos. No tenemos competencia sobre la fiscalización, pero nos podemos comprometer a hacerlo. sería importante, Héctor, si eso tal vez pudiera ser por regiones, porque dista mucho seguramente las capitales regionales, regiones con mayor dinamismo económico, pero es un buen número para tenerlo como referencia. También para la creación es un buen elemento, más que para la cantidad, el dinamismo económico también de distintos territorios. Pongámoslo en votación entonces. Señor presidente, somete a votación la indicación 134, Quinquies. Senadora Sora Bensperger. En contra. Senadora Sora Pascual. Por rechazar. Gracias, senadora. Senador Solaraya. En contra. Senador Sol Galilea. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por el rechazo. Rechazada. Señor presidente, corresponde ocuparse entonces ahora de la indicación 135. La indicación 135 es de Su Excelencia el Presidente de la República. Ella incide en el numeral 25 acordado en el primer trámite constitucional. Este numeral 25, acordado por la Cámara, dice lo siguiente: agrégase en el artículo 433, a continuación del punto aparte, que pasa a ser coma, la expresión, bueno, como asimismo las digitalizaciones de dichos protocolos e índices correspondientes al mismo periodo. Tratándose de instrumentos suscritos mediante firma electrónica avanzada, el notario deberá cumplir esta obligación remitiendo de manera electrónica los respectivos documentos al archivero que corresponda. Su Excelencia el Presidente de la República propone sustituir este numeral por el siguiente: numeral 25. Agrégase en el artículo 433, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser coma, la frase como asimismo las copias electrónicas de dichos protocolos e índices correspondientes al mismo periodo. Tratándose de los instrumentos señalados en el artículo 409 bis, el notario deberá cumplir esta obligación remitiendo de manera electrónica los respectivos documentos al archivero que corresponda, de conformidad con lo señalado en el respectivo reglamento. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, nuevamente en línea con lo ya discutido el día de hoy en la comisión, lo que hace la indicación del Ejecutivo, que este artículo lo que hace es regular el traspaso de documentación de las notarías al archivo judicial respectivo. Se reemplaza el texto que habla de las digitalizaciones, entendiendo de que ya se rechazó la escritura pública electrónica, se vuelve a la denominación de copia digital del documento físico, que es lo que se ha aprobado acá, y únicamente se hace la salvedad respecto del artículo 409 bis, que es lo que se señaló, se discutió el día martes pasado, en relación a la escritura pública electrónica emanada en pública subasta, que es la única regulación de ese tipo que reconoce nuestra legislación al día de hoy, para tenerlo entendido de que si eventualmente se otorgaron escrituras de este medio, también se debería entregar al archivo judicial respectivo. Su presidente. Señor presidente, somete a votación la indicación 135. Senadora señora Pascual. A favor. Senador señor Araya. A favor. Senador Sol Galilea. A favor. Presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Aprobado. Señor presidente, enseguida figuran en la página 140, figuran las indicaciones 135 bis y 135 ter. Las estoy señalando en forma conjunta porque la estoy viendo y la verdad es que el texto es el mismo, a menos que es el mismo. No me falla mi vista. Sí. Estas indicaciones son de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Proponen sustituir el numeral 25
por el siguiente. Incorpórase en el artículo 433 la siguiente oración final. El archivo judicial deberá digitalizar, cuando le sean requeridas, cada una de las escrituras públicas que le sean remitidas por el notario. Yo creo que es incompatible con lo que aprobamos anteriormente. Si le parece rechazarlo por la misma votación. Claro, las dos. La 135 bis y 135 ter. ¿Sí? 4-0. Rechazada. Continuamos con la 136. Señor presidente, la indicación 136 es de Su Excelencia el Presidente de la República. Propone incorporar un numeral nuevo en el artículo 1 del siguiente tenor. Incorpórase el siguiente artículo 439 bis nuevo. Artículo 439 bis. Los notarios, previo requerimiento de parte interesada, extenderán y autorizarán actas en las cuales se consignen los hechos materiales o circunstancias que presencien o que les consten personalmente. Dichas actas deberán contener al menos las siguientes menciones. 1. Fecha, hora y lugar de su realización. 2. Individualización completa del requirente. 3. Exposición del motivo central del requerimiento de la parte interesada y si este fuere oral o escrito. 4. Exposición detallada de la comprobación de existencia de los hechos o circunstancias para los que fue requerido. 5. Firma del requirente en caso de que éste así lo solicite. 6. Firma y sello del notario. Cuando el notario actuare ante terceros ajenos al requerimiento, deberá previamente dar a conocer su calidad de tal y que está consignando los hechos o circunstancias. Para realizar la diligencia descrita en el presente artículo, ni el notario ni sus asistentes o funcionarios podrá ingresar a recintos privados sin contar con la autorización del propietario, poseedor regular o mero tenedor. En este caso, deberá dejar en el acta la correspondiente constancia. Si durante el desarrollo de la diligencia se apersonaren terceros que tuvieran interés en ella, el notario les advertirá su calidad de tal y que está consignando los hechos y circunstancias. Previa acreditación de las identidades, y si lo expuesto por aquellos dice relación con el objetivo del acta que se levanta, el notario deberá tomar nota de sus declaraciones e incluirlas en esta. Solo se podrá otorgar copia de las actas al requirente y a aquellos terceros a que se refiere el inciso anterior. Sí, gracias, presidente. A mí me gustaría la explicación del Ejecutivo para esta indicación. Yo entiendo que esto es permitir el que un notario o una notaria se traslade a un recinto distinto a la notaría a acreditar circunstancias o situaciones materiales. No sé lo que esto pudiera implicar en materia, por ejemplo, de situaciones de contratos de arrendamiento, etcétera, etcétera. O sea, esto pudiera generar una complicación e incluso una complicación para la integridad física de los notarios y notarias. O sea, a mí esto me parece un poco complejo, no sé si no sé qué es lo que se busca y no sé si esto está ya permitido y es la adecuación más específica, pero me llama la atención la redacción tanto más larga de lo que ya existe. Eso. Presidente, por su intermedio, y también para dar respuesta a la consulta de la senadora Pascual, esta indicación tiene una particularidad, ya que lo que se busca regular acá como actas notariales se repite en forma prácticamente idéntica la indicación de 137 de la senadora Araya, 137 bis, 137, 139 y 141 de la senadora Bensperger. En definitiva, el texto de esta indicación es muy similar al que estaba incluido en otros proyectos previos que regulaban el sistema notarial, y se busca dar reconocimiento a una práctica que ya tiene el notario y que es muy usada en términos probatorios respecto en juicios, por ejemplo, el apersonamiento del notario dentro de su territorio jurisdiccional, que es donde tiene facultades, y más que nada para dar reconocimiento a una práctica, como ya se mencionó, de que efectivamente es masiva, es muy útil y que es muy práctica justamente para probar
circunstancias tales como, por ejemplo, la toma de un terreno o alguna circunstancia que el notario en tu territorio pudiera verificar, y únicamente levantando acta respecto de las cosas que él puede ver y puede observar y no sobre intenciones u otras materias. Nada más que eso, presidente. Y disculpe, lo último es que, por lo mismo, no sé si es indiferente si se aprueba la indicación 136 del Ejecutivo o alguna de las otras que ya se mencionaron porque son idénticas en su contenido. Sí, presidente, como muy bien lo señala el Ejecutivo, lo que busca esto es colocar un marco normativo a lo que se conoce como una inspección personal que hace el notario, que hoy día es una práctica común que en el fondo está permitida pero no está regulada respecto de qué es lo que tiene que levantar el notario en el acta. Y básicamente esto es un medio de prueba que tienen las partes en la eventualidad que exista un juicio. Entonces, esto es una práctica habitual y lo que estamos haciendo, y que en esto es regular nomás. Claro, porque hoy día en la práctica cada notario certifica conforme a lo que él estima. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo, el marco para certificar o para hacer estas inspecciones personales es este. Perfecto. Si le parece que si votamos la 136, el senador Araya es autor de la 137. Señor presidente, si me permite, una sola cuestión. Por ejemplo, en el caso del inciso primero del artículo 439 bis que se consulta, que se propone, el senador Soraraya hace una ligera distinción porque dice en las cuales se consignen los hechos o circunstancias, listo. En cambio, el Ejecutivo dice se consignen los hechos materiales o circunstancias. Yo no sé si sus señorías están por mantener materiales o derechamente decir hechos y circunstancias. Presidente, por su intermedio, más que nada lo que hizo el Ejecutivo en la indicación es querer precisar una situación, pero entendemos de que si esa palabra está o no está en el contenido, no se modifica lo regulado en el artículo, porque luego cuando se ven el contenido de dicha acta se mantiene idéntico, de manera de que no vemos problema, como le indicaba previamente, o que se apruebe la 136, o la 137, la 137 bis, 139 o 141, que todas regulan de igual manera, con el mismo contenido, quizás con alguna diferencia de redacción, pero mínima, el acta notarial. Creo que estamos de acuerdo en el criterio, pero tenemos que redactar, tenemos que establecer bien cuál es la redacción con la cual nos vamos a quedar. Yo lo que pediría es que votáramos la del Ejecutivo y se entienda subsumida la del senador Araya en todo lo que no sea incompatible, pero tengamos la redacción del Ejecutivo como texto. Sí. ¿Y que se entiendan refundidos con el marco que da la propuesta del Ejecutivo? Señor presidente, si me permite, lo que pasa es que la 136, 137, 137 bis efectivamente versan sobre el mismo asunto, pero ya la 138 comienza a hablar de custodia de valores, documentos representativos de pago, ya es distinta, ya es un asunto... No, sí, hasta la 137. La 137 Yo propongo lo siguiente, en votación la indicación del Ejecutivo y se entiende subsumido en lo que no sea contradictorio las indicaciones 137 y 137 bis. ...139 y 141. Todas refieren al marco que tendrían estas actas. Habría que saltarse, digamos, a la 141 también. Sí, estimado, por un tema de técnica que luego la redacción podemos tener inconvenientes. Yo prefiero aprobar claramente la indicación del Ejecutivo, que se ha trabajado en una lógica. Hay ideas por un tema de diferencia con los quienes han hecho las indicaciones, subsumida en lo que no sea contradictorio, y yo creo que hay otras que es mejor derechamente rechazarlas para efectos de no generar alguna contradicción. Voy a poner en votación, insisto, reitero, la 139, 136 y se entienden subsumidas la 137 y 137 bis en votación.
Señor presidente, somete a votación la indicación 136 y las 137 y 137 bis que se entienden subsumidas en la 136, es decir, la redacción del Ejecutivo. Una sola pregunta, señor presidente, para efectos de la redacción final de esta Secretaría. Hemos eliminado, entiendo que el Ejecutivo elimina materiales, la palabra materiales, porque eso puede tener un efecto jurídico que no, o sea, No, preferimos para mayor claridad, como que hay hechos materiales y hechos jurídicos, mejor que se mantenga hechos materiales. hechos O sea, materiales. A ver, insisto y reitero, la redacción es la redacción que ha propuesto el Ejecutivo, Perfecto. sin adiciones o sin retiro. Perfecto, sin ninguna enmienda. Senadora Sora Bensperger. Senadora Sora Pascual. Senador Sora Araya. Es que ella no tiene final ahí. Senador Sor Galilea. Perdón, yo a favor. Y gracias, senador. favor. Senadora Sora Pascual. No logro configurar convicción enteramente a favor ni enteramente en contra, por eso me voy a abstener, secretario. Abstención. Gracias. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, 1 abstención. Aprobado. Presidente, una propuesta, dado que, por ejemplo, proponer si se puede también la 139, que se refiere casi literalmente al mismo tema, y la 141, que si ustedes pueden ver la 139 y 141, son casi la misma redacción, si se pueden entender subsumidas en lo ya aprobado, y así nos saltamos lo de las custodias y después vamos a lo de las custodias. Sí, que yo prefiero rechazarlas directamente porque podemos entrar en contradicción. Entonces, el subsumirla, al final ha sido claro que la redacción es la del Ejecutivo. Hay un tema de diferencia con los senadores que han hecho indicaciones, pero yo propondría que esas dos las rechazáramos directamente para que no exista contradicción con el texto, o en definitiva va a ser imposible subsumirla. Pongamos en votación, señor secretario, la 139 y 141. Señor presidente, somete a votación las indicaciones 139 y 100. No, es que no son idénticos. Es que, No son iguales. Son presidente, son... La 139 tiene 2 artículos, propone 2 artículos. Claro, exacto. Y el 141 Sí, propone 1. Sí, no nos Sí, es que pongamos creativos. sí, presidente. Vamos una por una, presidente. Vamos por parte mejor, presidente, porque esta secretaría... ¿Sí? El señor presidente somete a votación la indicación 138, que está en la página 147, que es de su excelencia el presidente de la República. Propone intercalar a continuación el siguiente numeral nuevo. Incorpórese el siguiente artículo 439 ter. Nuevo. Artículo 439 ter. La custodia de valores o documentos representativos de pago que se entregan a un notario con motivo u ocasión de la celebración de un acto o contrato y mediante instrucciones escritas constituye un encargo o comisión de confianza que obliga a aquel, en caso de aceptarla, a cumplirla en la forma y condiciones que las partes otorgantes le han indicado. Las instrucciones deberán ser escritas en idioma castellano y en estilo claro y preciso, firmadas por todos los otorgantes del acto o contrato, y en ellas se individualizarán los documentos que quedan en poder del notario. Las instrucciones suscritas por las partes asumen la forma de un contrato entre ellas, y solo podrán variarse mediante declaración suscrita ante notario y por los mismos otorgantes suscriptores del documento que se rectifica. Si el notario advierte discrepancia entre las cláusulas del contrato respectivo y las estipulaciones de las instrucciones, o si dichas estipulaciones sobrepasan sus facultades, rehusará aceptarlas. El notario no aceptará la entrega de instrucciones en sobre cerrado y de cuyo contenido no se le haga sabedor. Las instrucciones no podrán contener vulneración alguna al interés fiscal o la realización de contratos simulados. Del mismo modo, no se aceptarán instrucciones suscritas por solo una parte, salvo que se trate de actos unilaterales, ofertas de pago u otros en que, a juicio del notario, no sea posible o necesaria la concurrencia de la otra parte.
no se podrá dar copia de las instrucciones, aún después de cumplidas, a terceras personas, salvo a requerimiento judicial. El notario, una vez cumplida la instrucción, deberá mantener la copia íntegra y auténtica del texto al menos por 1 año. ¿Se ofrece la palabra al Ejecutivo? Presidente, por su intermedio, en línea con lo señalado del artículo anterior, lo que se busca con este artículo, también venía incluido en proyectos anteriores de reforma del sistema notarial, es darle reconocimiento y limitación a una práctica habitual en los contratos firmados ante notario. Le dan tratamiento de un contrato privado entre las partes, a diferencia, por ejemplo, de la escritura pública, que obviamente puede tener acceso a cualquier persona a la misma, y más que nada también para limitar ciertos ámbitos grises, como por ejemplo la entrega de instrucciones en sobre cerrado, que el notario no puede validar respecto del contenido que no sea contra el interés fiscal, y también reiterar el hecho de que tiene al Ejecutivo le es indiferente si se aprueba esta, la 138 bis o 145, que versan sobre lo mismo. Presidente, tengo 2 dudas, el inciso 4 y el 5 y el 6. En el cuarto, bueno, voy a hacer primero el comentario por el cuarto y dice, claro, lo que pasa es que yo había presentado una serie de indicaciones que buscaban establecer ciertas obligaciones del notario como parte de la Lex Arti, que la gran mayoría han sido rechazadas. Pero aquí volvemos sobre una que ya había sido rechazada respecto de la posibilidad del notario de validar o no o entrar a catalogar una escritura. Porque aquí en el fondo se le obliga al notario a revisar la escritura y revisar la instrucción. Y si estas son contradictorias, me obligan a rechazarlas, o sea, derechamente. Entonces, y eso se repite en los sectos, porque también lo obligan a revisar que hay una protección respecto al interés fiscal. Entonces, claro, se cae el argumento que ha dado el Ejecutivo hacia atrás respecto de por qué no haber ingresado la otra o haber aceptado las otras indicaciones que buscaban justamente regular la práctica notarial. Entonces, aquí hay una contradicción con lo que está planteando el Ejecutivo versus lo que ha hecho hacia atrás. Y en el inciso 4, esta es absolutamente taxativa la obligación de rechazar. ¿Y por qué el rechazo? Si el notario o si las partes estiman que esas instrucciones se pueden cumplir de esa forma y lo único que le piden al notario es que las cumpla una vez que se proceda al pago, una vez que estén cumplidas las instrucciones, ¿por qué razón el notario debiera rechazarlas si están en contradicción con la escritura si las partes se lo estiman? Se cae en esto lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, me parece que sobre todo el cuarto tiene más problemas en el diseño que el otro tema. El otro lo comparto absolutamente, puede regular la instrucción y que tiene una práctica que una práctica que es habitual en la notaría, pero que no tiene ningún tipo de regulación. Presidente, por su intermedio, efectivamente, el senador Araya podría ser una complicación práctica para este tema. La intención detrás del inciso 4 es que, por ejemplo, la utilización práctica de esto es en muchos casos para establecer cláusulas sobre una escritura pública que puedan no ajustarse al tenor de la misma. De manera de que lo que hace esta indicación es mantener un poco la regla general de que un contrato privado no podrá contradecir una escritura pública, pese a que la práctica muchas veces se hace. Entonces, efectivamente, con esta indicación se podría quizás limitar eso, pero lo que se busca acá es regular una situación que es muchas veces contraria a derecho. Entonces, se entiende que puede generar un problema práctico, correcto, y quizás, por lo mismo, quizás no sería bueno avanzar en el tema, pero si se regula no se puede establecer un mecanismo en que un contrato privado modifique el contenido de una escritura pública. Entonces, es una situación compleja. Perdón, presidente, pero lo que pasa es que ahí tenemos un problema de concepto, porque un contrato, la escritura pública, lo que tiene es el efecto práctico que produce respecto de que se da fe cierta de que se realizó el hecho, los que concurrieron son tal y cuales personas, que se hizo en tal día y hora. La escritura privada tiene un menor valor probatorio. O sea, yo perfectamente puedo, a través de una escritura privada, modificar una escritura pública. El problema es el efecto jurídico de esa escritura privada. O sea, yo perfectamente lo puedo hacer. Entonces aquí hay un problema respecto a este punto, porque yo perfectamente podría colocar en una instrucción notarial un hecho que no tenga nada que ver con la escritura pública para que se cumpla la instrucción. O sea, por ejemplo, podría colocar el siguiente ejemplo, que yo pueda, a través de escritura pública, realizar la venta de un bien y condicionar el pago a situaciones que no estén precisamente en relación a lo que dice la escritura pública, pero en las instrucciones podría colocar otro tipo de requisitos. Lo que pasa es que ahí lo que hay es un problema probatorio, no es un problema de que no lo pueda hacer. Entonces, por eso vuelvo al punto anterior de que se rechazaron una serie de normas que justamente buscaban hacerse cargo de este problema con la escritura pública. Gracias, presidente. Yo con la explicación del Ejecutivo
profundizo las dudas que tiene el senador Araya respecto de este inciso. Porque vámonos a la más usual de las instrucciones notariales, que es de pago. La escritura pública, ¿qué es lo que dice? Que la propiedad, ¿no?, se paga en este acto al contado y en dinero efectivo. Eso es lo que dice. ¿Y por qué dice eso? Porque para efectos del título queda sanforizado y además dice que la parte vendedora declara recibir a su total y entera satisfacción otorgando el finiquito. Eso es lo que dice. Renunciando a las acciones. Renuncia a todo. Y la instrucción notarial dice, mire, sin perjuicio de lo que dice el artículo 4 de la escritura de compraventa, las partes se acuerdan y dejan que es una seguridad. Bueno, entonces, yo, sí, contra la inscripción y qué sé yo, pero en estricto rigor, si uno se pone papista, es contradictoria la escritura. Entonces, creo yo que es mejor que no esté ese artículo por diversa, pues ese inciso, y el resto del artículo lo considero perfectamente válido. Gracias, presidente. Creo que no nos compliquemos. Me parece muy bien y yo voy a apoyar la iniciativa de regular las instrucciones, que exista un cierto mecanismo, que todos los notarios tengan las mismas instrucciones, pero el ejemplo expuesto es lo más evidente que hace caer ese inciso. Esa instrucción es contradictoria con lo que dice la escritura, si bien es una práctica que generalmente se entrega el valevista contra la inscripción, que no corresponde al notario. El notario no tiene nada que ver con la inscripción. Entonces, perfectamente podría caer en una contradicción y alegarse hoy día por vía legal al estar regulado esa situación. Yo lo que pediría para que no caigamos en improvisaciones, dejémoslo pendiente con la eliminación de ese al menos ese inciso cuarto, porque además con eso inmediatamente mantenemos el criterio de lo que hemos visto en otro tipo de situaciones, que no le estamos otorgando al notario una facultad sobre el contenido. Y particularmente creo que estamos todos de acuerdo en regular las instrucciones, que es algo que era una tierra de nadie, pero ese inciso podría terminar siendo materia de disputa en vez de ayuda en la solución. Rodrigo y Héctor. Que quizás se van a allanar ya los... Pero aprovecharía de darle una miradita al inciso, ese era el cuarto, quinto, sexto. Vulneración alguna al interés fiscal. Es una frase que creo que le queda grande también al notario, porque ¿qué va a saber el notario si con esto se está evadiendo o no evadiendo un impuesto? No tiene los elementos de juicio. Entonces, yo también creo que esa frase la eliminaría para no tampoco generar problemas. Aquí de lo que se trata era simplemente establecer las reglas de las instrucciones notariales, pero no la complejizaría. Antes de eso, yo le pediría al Ejecutivo, vamos a dejar pendiente esta indicación. Los notarios tienen una norma que es por aplicación de ley de lavado de activos, de denunciar aquellos movimientos sospechosos en que hay una gran cantidad de efectivo o sería bueno si para la historia de la ley o si nos ayudara para otras normas. Yo creo que uno tiene que escalar en eso y sé que hay un conjunto de actuaciones que se revisa en las notarías y creo que es una buena línea de contención, de detección de transacciones irregulares que claramente caen en este tipo de situaciones. Agradecería, no creo que tengan la respuesta ahora, pero que también informáramos, que yo creo que ahí claramente es una función que ya está otorgada al notario y que en buena hora la reforcemos para que sean una primera línea de detección de lavado o de transacciones que sean sospechosas. Hay una alarma y ahí también, inmediatamente, Claudia, también si existen en la reserva que exista, en la reserva que se lleve, ¿cuántas de estas investigaciones ocurren? ¿Cuántas van? Ahí también al Ejecutivo, así como nos van a proveer de la información de los repertorios, ¿cuántas de estas alarmas? Perdone que me voy a extender solo un segundo por lo siguiente. A las entidades bancarias nosotros les hemos pedido, y creo que hay que reforzar, que son entidades que debieran detectar también los movimientos sospechosos.
creo que hay que ser mucho más riguroso porque nos permitiría anticipar transacción junto con yo creo, levantamiento del secreto bancario, que debería ser mucho mayor. Creo que en los bancos hoy día con las transacciones electrónicas se pueden detectar movimientos anómalos en determinados cuentacorrentistas o determinados ciudadanos. Y creo que los notarios debiéramos reforzar esa norma. Y por eso digo que dejemos este artículo con esta prevención, que creo que coincidimos todos, de las instrucciones que también pueda tener certeza. Claudio Pascual y luego Héctor Valladares. Sí, gracias, presidente. Un poco en el mismo, o sea, siguiendo un poco el tenor de lo que usted ha planteado, si este artículo queda pendiente, a mí me gustaría solicitarle por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, que no solo evaluara lo que los senadores aquí han sugerido de suprimir un inciso o eliminar una frase dentro de otro inciso, sino que también a lo mejor una mejor redacción que pudiera dar cuenta de lo que usted plantea, porque a mí me parece que si este artículo a lo que va, por un lado, digamos, a colocarse en las hipótesis de todas las instrucciones lícitas, digamos, ¿no? Pero también hay que ponerse en la hipótesis de una situación de, no sé, un lavado de activos, un blanqueo de dinero, qué sé yo, y por lo tanto, desde esa perspectiva, si hubiera alguna mejor redacción que no solo se cubriera con la eliminación del inciso. No sé si se entiende mi solicitud. Si lo vamos a dejar pendiente, también pudiera dar cuenta de una mejor redacción. Eso. Sí, presidente. Bueno, entendemos que hay un consenso en la comisión respecto de la propuesta, digamos, consolidada que hace el senador Galilea respecto de proponer aprobar todo el artículo menos el inciso cuarto y el inciso sexto, entendiendo... Eliminar, claro. El interés fiscal, no, y no todo el artículo. Bueno, entonces, reformular. Entonces, caso reformulamos y lo dejamos para... Por favor, yo lo que creo que, además estamos en la hora, yo creo que hay que hacerle una corrección. Hay dos aspectos que han sido observados. Lo de interés fiscal, que es lo que representa, yo creo que más bien el interés fiscal, yo lo relacionaría a esta norma de blanqueo, no me acuerdo en qué ley específicamente, pero es una obligación que pende sobre los notarios. Debiéramos reforzar eso, que las instrucciones a las unidades de análisis financiero, que de ninguna manera las instrucciones podrán vulnerar o en caso sospechoso tendrá que anunciarlo, hacer una referencia ya que estamos regulando esa institución. Y lo segundo, el inciso cuarto, en que claramente esta situación de contradicción que no esté redactado, porque podríamos llenarnos de litigio en función de las instrucciones. Entonces, al menos con esos dos aspectos, si algo más hay que mejorar, encantado, pero dejémoslo pendiente para una nueva redacción. Luz. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha señalado. Tengo una duda adicional, que es en el inciso primero, ¿no es cierto?, cuando se dice que estas instrucciones constituyen un encargo o comisión de confianza que obliga al notario. Pero en la práctica hay notarios que no cumplen las instrucciones. ¿Cuál es la sanción que se impone ahí? Porque hasta hoy día te dicen no está regulado. En el tiempo que yo ejercí como abogado, al menos en dos oportunidades, ¿no es cierto?, que se dan los hechos certificados además por otro notario. Y cuando uno iba al notario que tenía las instrucciones y le pedía que las cumpliera, te decía que no, porque no se iba a arriesgar a que lo demandaran. Y yo le dije, bueno, ¿y entonces para qué uno hace instrucciones? No, me dice, vaya a tribunales. O sea, tú haces instrucciones para no ir a tribunales frente al incumplimiento de una de las partes. Sí, 2 veces. Y yo reclamé ante la Corte y la Corte dijo que eso tampoco está legislado. Entonces, claro, aquí se está estableciendo la obligación de cumplir las instrucciones, pero ¿cuál es la sanción si el notario no cumple? Creo que eso también debería ayudar a la redacción. ¿Les parece? Estamos en la hora, en la orden del día y en el tiempo de funcionamiento de la sesión. Agradecer a los invitados y le pedimos al Ejecutivo que nos ayude con la redacción para la próxima sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.